Meiosis, segunda edición. Todos los organismos se reproducen, y así se perpetúa cada especie. Algunas plantas y animales simples se reproducen solo duplicándose asexualmente generación tras generación, con poca o ninguna variación. Pero la mayoría de los organismos se reproducen en una unión sexual de esperma y óvulo por un proceso llamado fertilización. Estos óvulos invertebrados están rodeados de esperma. En la unión sexual, cada padre contribuye una célula especial formada por el proceso de meiosis. Estas no pueden ser células corrientes porque semejante unión produciría un nuevo organismo con el doble del número de cromosomas normal en esa especie. Los cromosomas contienen la información genética que regula las células individuales y todo el organismo. Cada cromosoma contiene numerosos genes que son las unidades de información, y para cada especie de planta o animal hay un número específico de cromosomas en cada célula. Los caballos tienen 64 cromosomas, las vacas 38. Los gatos también 38. Las moscas de las frutas 8. Los seres humanos 46. Los cromosomas varían en forma y tamaño, pero hay 2 de cada tipo. Están en pares. Los miembros de cada par contienen información similar, pero no idéntica. Son homólogos. Todas las células de los organismos superiores, menos las reproductivas, tienen cromosomas homólogos, son diploides. Las células reproductivas, los gametos, son diferentes. Contienen solo la mitad del número total de cromosomas, un cromosoma por cada par. Estas células son haploides. Los gametos se producen en los órganos reproductivos de machos y hembras. Cuando un gameto del macho, o sea, esperma, se une con un gameto de hembra, óvulo, el proceso se llama fertilización y se produce un óvulo fertilizado, un cigoto. Esta nueva célula es diploide porque tiene cromosomas homólogos, un conjunto de cada padre. El cigoto se multiplicará por división celular, crecerá y se desarrollará en un adulto. Los cromosomas pueden hacer copias de sí mismos. Aquí vemos un cromosoma que ha hecho una copia de sí mismo. Estas 2 copias, llamadas cromátides, son normalmente idénticas. Este es un par homólogo, 2 cromosomas similares, compuestos por 2 cromátides idénticos. Los gametos se producen en un tipo de división celular en que el número normal de cromosomas se reduce a la mitad. Esta división celular se llama meiosis. Cada gameto acaba por tener una copia de uno de los cromosomas de cada par. Esta es una representación sencilla del proceso de meiosis. Fuera del núcleo de la célula hay un centríolo. El centríolo se divide y los 2 centríolos se apartan. La materia del núcleo se enrosca formando cromosomas visibles. Muchas fibras conectan los 2 centríolos formando un huso. Los pares homólogos de cromosomas se alinean en el centro de la célula. Los cromosomas se separan cuando la célula se divide en 2 células. En cada célula hay un cromosoma de cada par homólogo. Los cromosomas se desenroscan cuando las células se preparan para volver a dividirse. Al ocurrir la segunda división, se forman nuevos husos. Los cromosomas vuelven a enroscarse y se alinean en los centros de las 2 células.
Los cromátides se separan y entran en gametos individuales. Se produjeron 4 gametos. Cada gameto es haploide, tiene la mitad del número de cromosomas de la célula original. Los gametos se producen en plantas y animales de células que quedan segregadas en una temprana etapa del desarrollo embriónico de las otras células del organismo. Están en órganos especializados. En la mayoría de las plantas, los gametos se forman en las flores. El polen, el gameto macho, se produce en las anteras. Los óvulos se forman en los ovarios. Los granos de polen desarrollan túbulos que en la fertilización se extienden hasta el óvulo. En agua de azúcar o en miel se ven crecer los túbulos del polen. De la unión del núcleo del polen y del óvulo surge una semilla, el principio de una nueva planta. En los animales, incluyendo a los seres humanos, la gametogénesis, producción de gametos, ocurre en las gónadas. Los machos forman esperma, las hembras óvulos. La meiosis es un proceso continuo, pero por conveniencia se estudia en una serie de sucesos separados. Al prepararse la célula para la meiosis, los cromosomas se hacen gradualmente visibles. Se debe a que las largas fibras de los cromosomas se enroscan varias veces sobre sí mismas, cobrando espesor. Al enroscarse los cromosomas empiezan a reunirse delgadas fibras alrededor del núcleo y forman el huso. La membrana nuclear desaparece. Cada cromosoma está compuesto de 2 cromátides idénticos. Cuando los cromátides del cromosoma homólogo están uno junto al otro, puede haber intercambio de material genético. Esto es de gran importancia en la herencia y se llama cruzamiento. Los cromosomas homólogos se alinean a cada lado de un plano ecuatorial imaginario. Los cromosomas se mueven hacia polos opuestos. Debido al cruzamiento, es probable que algunos pares de cromátides no lleven ya idéntica información genética. Al llegar los cromosomas a los polos opuestos, empiezan a formarse alrededor de ellos nuevas membranas nucleares y los cromosomas se desenroscan. Muy pronto comienzan las 2 células a dividirse otra vez. Los cromosomas se enroscan y se alinean junto a un nuevo plano ecuatorial que está en ángulo recto al primero. Los cromátides se separan y van a polos opuestos. Como resultado hay 2 nuevas células y cada una es haploide. Se formaron por meiosis de una célula diploide. Se forman los núcleos y se desarrollan nuevas membranas nucleares. El óvulo y la esperma se producen en procesos ligeramente distintos. En muchas especies, incluyendo la humana, muchas más células macho que hembras pasan por la meiosis. Puede haber presentes hasta 300 millones de espermas de una vez. En los hombres, la meiosis de una célula sexual diploide forma 4 espermas haploides. Pero en las mujeres, solo una de las nuevas células madurará en óvulo y las otras 3 nunca se desarrollarán. Solo se producen unos 400 óvulos durante una vida, un promedio de 1 mensual en los años fecundos.
Desde el punto de vista hereditario, es importante recordar que aunque las nuevas células tienen muchos genes en común, cada célula es única. Cada una contiene diferente combinación de información genética. ¿Cómo ocurre esto? En los organismos superiores, todas las células excepto los gametos son diploides. Tienen dos conjuntos completos de información genética. Estos son los cromosomas del macho humano. ¿Por qué necesitan los organismos dos conjuntos? Los dos conjuntos permiten la posibilidad de una gran variedad. Para comprender el porqué de esto, hay que entender que estos conjuntos complementarios de información están en los cromosomas homólogos. Cada cromosoma tiene genes que son las unidades de información. Cada gene está en un lugar especial en el cromosoma. En los cromosomas homólogos, los genes que codifican lo mismo, como el color de los ojos, están en puntos equivalentes. Estos genes codifican lo mismo, pero no son necesariamente idénticos. Uno puede codificar ojos negros y aunque el gene equivalente también codifica el color de ojos, puede codificar el azul. Ya hay alguna variedad de información genética. Al comenzar la meiosis, cuando los cromosomas homólogos se emparejan, se sobreponen y pueden pegarse en algún punto. Luego, al separarse, ocurre el cruzamiento. Pueden cambiarse ciertos segmentos y haber intercambio de material genético. Al proseguir la meiosis quedan segregados estos nuevos conjuntos de genes. Así hay un intercambio de genes, una redistribución de conjuntos de información genética entre las 4 células haploides, los gametos. ¿Qué conjunto de información genética va a qué nueva célula? Es cuestión de suerte. Cuando ocurre la fertilización, la unión de un gameto macho con uno hembra, los genes que aporta cada gameto se reúnen en nuevas combinaciones. Basándonos en este conocimiento de la genética, usamos la reproducción selectiva para cambiar y mejorar las cosechas y productos para satisfacer la creciente necesidad de alimentos en un mundo cambiante, de población que aumenta y requiere nuevas variedades de alimentos todo el tiempo. El cruzamiento, el intercambio, la fertilización. Cada una de estas cosas hace posible formar nuevas combinaciones genéticas. Y cuando se consideran esos 3 medios de variar las combinaciones de genes, el número de las posibles combinaciones es inmenso. Es tan grande que las posibilidades de cada fertilización crean organismos únicos, verdaderos seres individuales que son similares, pero nunca idénticos a otros miembros de su especie.